¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Bueno, aquí nuevamente su amigo Lexer con un video muy interesante que espero sea de mucha ayuda y utilidad para su operativa. Vamos a estar hablando de lo que son las falsas rupturas, los falsos rompimientos y lo que son posiblemente trampas del mercado. Espero sea de muchísima utilidad para su operativa, así que no dejen de ver el video hasta su fin. Adelante, continuemos. Bueno, pues ya nos encontramos en lo que es este gráfico en temporalidad de 30 minutos. Vamos a estar trabajando aquí con el par euro-dólar. Cabe destacar que no porque estemos trabajando con el par euro-dólar solamente sirva para trabajar lo que es euro-dólar. Pueden implementar este tipo de análisis ya sea con criptomonedas, con el oro, con futuros, con índices, con cualquier materia financiera que puedan ustedes estar trabajando, ¿de acuerdo? Bueno, antes que nada, una parte teórica ante lo que para mí son los rompimientos y ya posteriormente las trampas del mercado. Para mí una trampa del mercado es como tal solamente un mal análisis, ¿de acuerdo? Solamente es un mal análisis, una trampa del mercado solamente es eso, a mi concepto. A mi parecer solamente es un mal análisis, porque para una persona que esté bien analizando el mercado, una trampa tal vez no sea una trampa para ellos, sino solamente sea una oportunidad para montarse en ese momento en una compra, en una venta. A mi parecer una trampa, la mayor parte de trampas son retrocesos. ¿Por qué? Porque por ejemplo si yo pongo una compra y de momento se me viene en contra, entonces digo, fue una trampa, y realmente no fue una trampa. Regresó, compré, pero bajó. Entonces yo estoy comprando en el retroceso de la bajada, y no fue una trampa. Yo interpreté mal ese análisis, analicé mal, y por tal motivo la operación se fue en mi contra. Pero realmente como tal, que el precio haga una trampa para que en esa trampa en general todos los inversionistas, todos los traders caigan en esa trampa, realmente no. Yo pienso que no, porque realmente no es como tal. Va a decir los peces grandes, los grandes bancos van a decir, aquí vamos a meter esta trampa y aquí van a caer todos. Realmente ahí no caen todos, caen los que están mal posicionados, los que están mal analizando. Entonces eso hay que filtrar, hay que tratar de analizar de la mejor manera, pues para no caer en esos aspectos erróneos en los que uno llega a realizar operaciones y que no son favorables a nuestro en el día. Bueno, vamos por ejemplo a analizar esto, ¿de acuerdo? Vamos a trazar lo que es esta línea horizontal y vamos a mostrar este máximo, ¿de acuerdo? Miren, por ejemplo, vamos a analizar este máximo y aquí nosotros pudimos haber dicho, aquí nos rompe con esta vela este máximo, sube un poco y ¿qué pasa? Se nos viene a la baja. Entonces aquí uno dice, pero ¿por qué si nos está rompiendo esta zona importante? Esta zona nos está rompiendo lo que es este máximo anterior. Nos hace lo que es un poquito de subida, pero el precio se nos viene en contra y entonces ahí decimos, pues ¿qué pasó? ¿Fue una trampa? Y realmente no fue una trampa, fue un mal análisis. Les muestro por qué. Porque realmente uno solamente se está concentrando en este máximo y el rompimiento de este máximo. ¿Y dónde fue el rompimiento de este máximo? Aquí, realmente fue este el rompimiento. Uno quiere y pretende esperar una compra cuando en verdad el precio nos hace lo contrario y se nos viene en una venta. Y uno lo cataloga como una trampa del mercado, un rompimiento falso, y realmente no es ninguna de esas dos. Ni es ni un rompimiento falso, ni es ni una trampa del mercado. Solamente es una mala posición de nuestro trade en ese momento. Solamente es una mala operativa, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos visualizar y que en esta ruptura que el precio en vez de irse para arriba se pudo ir para abajo? Pues hay que irnos un poquito más a profundidad al gráfico. ¿A qué me refiero a esto? Ver un contexto más alejado ante este máximo que estamos viendo. ¿Y cuál es ese concepto anterior? ¿Cuál es ese concepto
antes de este máximo y antes de este rompimiento, pues ves rompimientos atrás, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estamos viendo que este fue un rompimiento, de este máximo, hay que tratar si hay un rompimiento atrás, de ese, y si ese rompimiento tiene como yo le llamo, un saldo pendiente. ¿A qué me refiero un saldo pendiente? Si le hace falta pagar. Por ejemplo, si hay un rompimiento anterior a ese, hay que ver y visualizar si ese rompimiento le falta el precio llegar a un objetivo, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero a esto? Veamos. Por ejemplo, este es un máximo, ¿de acuerdo? Que fue roto. Pero ahora vamos a visualizar y vamos a trazar una línea horizontal, a ponerlo en un mínimo. ¿Cuál fue el mínimo? Este fue un mínimo. Aquí fue un mínimo. ¿Y qué hace aquí el precio? Rompe esta zona. Rompe este mínimo. Rompe a la baja este mínimo anterior. Entonces aquí ya tenemos dos conceptos. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería el pago que yo les comento? El pago es que si este mínimo, estamos aquí, y esta vela rompe este mínimo, por ley y el mercado, yo siempre digo, el mercado tiene como un imán o tiene memoria. Siempre el mercado va a irse a favor, que si rompe un mínimo o un máximo, va a ir a buscar el otro máximo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí rompe este mínimo con esta vela, ¿y qué hace el mercado? Baja y va a buscar el otro mínimo. Aquí no busca otro, aquí el precio no... Sí se estanca un poco en esta zona, pero realmente lo único que hace fue un retroceso para seguir bajando. ¿De acuerdo? Pero por ejemplo aquí en esta zona es muy raro o casi imposible que el precio como tal... Voy a borrar otra vez todo esto para que vean. Como tal que este fue el mínimo, aquí lo rompe y que el precio pudo haber llegado a esta zona y hacernos esto. Realmente no. ¿Por qué no puede hacer casi lo que es este movimiento tan brusco? Porque en esta zona no hay nada realmente. Esta zona es una zona blanca, es una zona que no hay cotizaciones. De aquí a aquí no hay cotizaciones. Entonces el precio realmente va a caer ¿hasta dónde? Hasta el otro mínimo. ¿Y dónde está el otro mínimo? En esta zona. ¿De acuerdo? Hasta ahí está el precio. Entonces recuerden, si el precio nos rompe un mínimo, como fue este caso, pues va a buscar el otro mínimo. El precio tiene memoria, el precio tiene un imán por la mayoría de las veces que lo jala hasta esos niveles más próximos. ¿Y cuál fue el nivel más próximo? Esta zona. ¿De acuerdo? Y el precio baja. Entonces, el concepto que yo les quiero dar y la idea que yo les quiero dar, que aquí son las trampas que por lo común uno comete, los errores que uno comete, y realmente, como comento, no son trampas, son un mal análisis, un mal entendimiento del mercado, porque como tal trampa no es. Son aspectos que uno no los opera bien y por ende van a ir en nuestra contra, ¿de acuerdo? Entonces este es un máximo, lo rompe con este máximo y el precio sube, sí sube, pero ¿a dónde sube? A esta zona donde es un descanso de esta bajada y solamente sube a esta zona, y se puede decir que este movimiento solamente es un retroceso de este rompimiento, de este mínimo, ¿de acuerdo? Entonces hay que visualizar bien el precio, hay que visualizar lo que hay detrás antes para poder ver si el precio realmente ya pagó algo pendiente atrás y poder visualizar algo al futuro. Porque, por ejemplo, si el precio ya hubiera tocado esta zona de aquí, y aquí un ejemplo, el precio baja, aquí nos hace esto, baja y nos rompe, aquí ya nos estaría rompiendo este máximo, y entonces aquí sí poder buscar compras. ¿Por qué podemos buscar ya aquí compras? Porque el precio ya nos fue a buscar el otro mínimo que fue aquí, respeta el mínimo, lo toca y nos rompe un máximo anterior con este movimiento. Entonces aquí, por ende, sí buscamos un movimiento más a la alza. Pero como estamos analizando aquí el mercado, sí nos rompe este máximo, sí nos lo rompe, de acuerdo, y aquí uno entra en compra. ¿Y cuál es la sorpresa? Que el precio se nos viene a la baja. ¿Por qué?
Porque había un movimiento todavía por pagar. El movimiento, que repito nuevamente, fue este. Rompe. El precio tiene imán, tiene memoria. ¿Y qué hace? Visita el mínimo siguiente, que es este. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo. Vamos a mirar otros ejemplos. Vamos a borrar lo que son todos estos gráficos. Y vamos a visualizar un poquito más acá. Por ejemplo, aquí. ¿De acuerdo? Aquí podemos visualizar. Y el precio, como siempre, el 90% de las veces siempre hace retrocesos. El precio siempre te va a hacer retrocesos. El 5%, el 10% a veces el precio no hace retrocesos. Por ejemplo, aquí les voy a dar un ejemplo. Aquí hace un máximo. Baja. Rompe el máximo. Retrocede y sube. ¿De acuerdo? Aquí rompe lo que es este máximo. Este máximo lo rompe con este, retrocede y sube. Este tipo de conceptos, este tipo de visualizaciones del mercado, el 90-95% de las veces va a suceder. Va a suceder, pero en ocasiones nos va a pasar que hace el máximo y sube, sin hacer realmente un retroceso. ¿De acuerdo? Rompe y sube. Y sin en cambio, pues yo a mi parecer y a mi consejo, siempre es esperar el retroceso de ese rompimiento. Si no llega el retroceso de ese rompimiento, pues realmente se nos fue esa operación y no pasa nada. Solamente es una opción de que no se dio y hasta ahí quedó. Bueno, entonces como concepto, el 95% de las veces el mercado siempre hace retrocesos. Ahora, por ejemplo, vamos a visualizar este mínimo, perdón. Un concepto bien importante que sí les voy a dar ante los mínimos o los máximos que hace y cómo se rompen. Eso es algo bien importante que quiero yo tratar de explicarlo bien y que ustedes traten de entenderme igualmente. Espero me explique, ¿de acuerdo? Bueno, vamos. Miren, por ejemplo, aquí este es el mínimo. El mínimo lo marco contando la mecha. Si se dan cuenta, aquí tiene lo que es la mecha. ¿De acuerdo? Aquí rompe. ¿De acuerdo? Rompe y rompe con esta vela. Aquí se las voy a marcar. Con esta vela roja, rompe a la baja. Muy bien. El rompimiento sí tiene que ser con cuerpo. El rompimiento sí tiene que hacerlo contundentemente con cuerpo. Pero el inicio del trazado que estamos haciendo, de la línea que estamos haciendo, sí se toman en cuenta las mechas. Por ejemplo, aquí tomo en cuenta esta mecha, aquí tomo en cuenta esta mecha, aquí tomo en cuenta esta mecha, tomo en cuenta esta mecha. Para trazarlos, sí tomo en cuenta las mechas. Pero cuando son los rompimientos, es forzoso que los rompimientos sean con cuerpo. Eso sí es forzoso. Pero para trazar las líneas, muchos lo que hacen es trazar estas líneas. Borro imágenes, borro lo que son mis trazos. Y muchos lo que hacen es trazar. Y trazar solamente contando lo que son los cuerpos. Por ejemplo, aquí uno solamente la traza encima del cuerpo. La traza aquí por abajo del cuerpo, perdón. Y por ejemplo, esta es una clase de cómo unos pueden medir esos rangos o esos máximos, esos mínimos. Otros pueden trazar aquí. Y aquí solamente están trazando lo que son los cuerpos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces dicen las mechas no cuentan. Claro que cuentan, porque las mechas, adentro de las mechas hay mucha información, hay cotización. El precio en su momento para formar una mecha hizo un alto y posteriormente un mínimo y cerró aquí. El precio abre aquí, hace un máximo y al momento, 1 segundo, 2 segundos antes de cerrar la vela, cierra y cierra por abajo. ¿Y qué hace el precio? Esto fue una cotización. ¿Por qué? Porque el precio abrió, se movió durante, por ejemplo, 10, 20, 15, 30 minutos, 40 minutos, dependiendo la temporalidad de la vela. El precio estuvo jugando en ese tiempo en ese tiempo hacia arriba, hacia abajo, y al momento cierra ya sea por abajo, por en medio, por encima, hasta acá arriba. Y al momento de hacer todos esos movimientos se generan mechas. Pero las mechas, claro que cuentan. ¿Cuentan para qué? Para tomar en cuenta como máximos y mínimos.
Pero para lo que son rompimientos, sí, lo importante es que rompan con cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, repito, esto como tal está mal trazado. Aquí, si quiero yo trazar máximos o mínimos, realmente esto está mal trazado. Corroboro y repito, para trazar bien estas líneas, tienen que tomarse en cuenta las mechas, ahí y aquí, ¿de acuerdo? Y posteriormente para rompimientos sí se tienen que tomar en cuenta lo que son los cuerpos contundentes, realizando la ruptura de lo que es el mínimo anterior. Por ejemplo, aquí es el mínimo anterior y rompe con esta vela a la baja, ¿de acuerdo? Aquí rompe el precio, aquí podemos visualizar algo, rompe el precio aquí, y ¿qué piensa uno? Perfecto, aquí rompe el precio, me rompe este mínimo y entro en venta. Y aquí uno puede decir, chin, pongo mi stop aquí. ¿Por qué? Porque el precio lo espero hasta acá abajo. ¿Qué hace el precio? Sube, toca nuestro stop loss y cae al precio previsto. ¿Y qué piensa uno? El mercado está en mi contra, esto es una trampa, el mercado está manipulado, el mercado son unos rateros, etcétera, etcétera. Y realmente no. Realmente, repito, el mercado tiene memoria y el 95% de las veces el mercado hace retrocesos ante estos rompimientos. ¿De acuerdo? ¿Dónde es muy posible que haga estos retrocesos? Muy fácil, casi es al 80 o al 70% del movimiento anterior. Mire, este fue el rompimiento, ¿de acuerdo? El movimiento se le llama inicio del rompimiento. ¿Cuál es el inicio del rompimiento? Este fue el inicio del rompimiento. ¿Por qué? Porque este fue el inicio de este movimiento que rompió este mínimo. Entonces, este inicio es el inicio de este rompimiento. Entonces, por lo regular, el precio retrocede entre el 70 y el 80% ante ese inicio del rompimiento. No lo pasa. Por lo regular, el precio retrocede, pero casi es muy raro que sobrepase el inicio del rompimiento y posteriormente cae. ¿Cómo pueden medir estos retrocesos? Se los puedo mostrar de esta manera. Yo aquí tengo una herramienta que es el retroceso Fibonacci y lo iniciamos del inicio, del inicio del rompimiento, que puede ser aquí, hacia el mínimo que hizo en el rompimiento. Y el precio, como repito, el precio retrocede casi por lo regular entre el 70, 78 y 88% el precio retrocede y vuelve a caer. ¿Hacia dónde? Hacia el origen y hacia la dirección del rompimiento anterior. Entonces, este fue el rompimiento, el retroceso y el impulso de este rompimiento. Entonces, mucha atención de interpretar bien estos rompimientos. Tal vez sí los interpretan bien. A veces lo que falla y donde nosotros podemos determinar que son trampas es en estos movimientos. Que uno espera que el precio, si ya rompió, uno espera que en 2, 3, 4 velas siguientes el precio con fuerza nos haga esto, caiga. Y realmente el precio nunca va a hacer eso. El precio nunca va a hacer lo que uno quiere. Entonces sí hay que tener cuidado, siempre tomar retrocesos. Y por ejemplo, puedo tomar el retroceso y el stop loss, ¿a dónde? Un poco arriba del inicio del rompimiento, del origen del rompimiento. Sube y baja y nunca nos toca el stop loss. Pero ¿para qué? Para estar un poquito menos en pérdida, tenemos que esperar siempre los retrocesos. O muchas veces algunas personas les llaman agarrar un poquito más de descuento. Descuento en el precio, ¿dónde? Agarrar el precio a donde a nosotros nos convenga más estar a favor del movimiento que se viene. Ahora, por ejemplo, vamos igual a borrar todo lo que son estos y vamos a visualizar lo que es otro movimiento. Por ejemplo, aquí. ¿De acuerdo? Aquí nos rompe igualmente. Vean esto. Repito, tomar en cuenta las mechas. Aquí nos rompe con esta vela
enorme nos rompe lo que es este máximo y baja. Y aquí es donde uno puede determinar, esto es una trampa del mercado. ¿Por qué? Porque yo entré en compra aquí. ¿Por qué entré yo aquí? Porque este fue la terminación de esta vela donde rompe este máximo. ¿Y qué hace el precio? Baja, tal vez toca mi stop loss. ¿Y qué hace posteriormente? Sube. Y ahí otra vez la mentalidad, el precio está en mi contra y realmente no está en nuestra contra. Solamente hacemos o una mala entrada o un mal análisis. Y repito, vamos otra vez con lo mismo. Máximo, rompimiento del máximo, retrocede y sube. ¿Y dónde retrocede? ¿Dónde está el origen de este rompimiento? El origen de este rompimiento es este. ¿Por qué este es el origen del rompimiento? Porque aquí este precio, este movimiento está conformado por dos ondas. Una, retroceso, y dos. Vamos a borrar un poquito otra vez el movimiento 1, retroceso e impulso 2. Entonces, esta vela es el rompimiento de este máximo. Entonces, por ende, tomamos el movimiento actual. ¿Cuál es el movimiento actual? De aquí a aquí. Esperamos el retroceso entre el 78 y 88%. ¿Para qué? Para montarnos a favor del rompimiento. Borramos los gráficos, los dibujos, situamos lo que es nuestra herramienta del retroceso FIBO. De aquí, del inicio del rompimiento a esta zona. ¿Y dónde llega el precio aproximadamente? Entre el 78 y 88% en estas zonas. Repito, no siempre se cumple esto. En ocasiones el precio va a subir sin hacer un retroceso, o solamente va a llegar tal vez al retroceso 61 o 50%, pero por lo regular siempre toca lo que son estos niveles. Y el stop loss, recuerden dónde, abajito del origen del rompimiento. Este es el origen del rompimiento, lo ponemos un poquito abajo y realmente es muy poco probable que lo toque y nos vayamos a favor del movimiento de la ruptura anterior del máximo. Muy bien, borramos nuevamente, borramos dibujos y vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, aquí, una cosa muy importante también es que las velas tienen una temporalidad. La temporalidad que ustedes estén visualizando, ya sea 30 minutos, 1 hora, 4 horas, siempre hay que esperar que la vela termine. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una vela de 30 minutos, ahorita nos puede haber, este es un ejemplo, esta línea imaginaria, este sea un máximo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, un máximo. Y, por ejemplo, en 30 minutos ya tenemos una nueva vela con cuerpo rompiendo este máximo anterior. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, uno dice, ya rompió, me posiciono, ¿en qué? En compra. Punto número 1, hay que esperar que la vela termine. La vela para mí es como un partido de fútbol. Hasta el último segundo cuenta, hasta el último segundo puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en el último segundo lo que puede pasar es que el cuerpo de esta vela se regrese y en vez de quedarnos lo que es un cuerpo con ruptura de este máximo, solamente nos quede un cuerpo pequeño. Un ejemplo, un cuerpo pequeño con una mecha grande. Más sin en cambio uno se antepuso ante la vela, ante la terminación de la vela, y no se esperó el último segundo a confirmar que en verdad ese cuerpo rompiera con fuerza, rompiera con contundencia este máximo. Y ese es un error también fatal que uno comete, y de ahí uno lo traduce que el mercado nos hace trampas. Muy bien, eso es algo bien importante. Lo que son los movimientos y las rupturas, siempre se tienen que esperar el final y la culminación hasta el último segundo de lo que son las velas. Muy bien. Por ejemplo, vamos a visualizar un poquito, vamos a acercar lo que es el gráfico y vamos a tratar de visualizar aquí lo que podemos catalogar como una trampa del mercado. Por ejemplo, aquí también. Aquí trazamos nuevamente nuestro mínimo anterior.
¿Cuál es el mínimo anterior? Este. Aquí rompe, ¿de acuerdo? Aquí rompe, retrocede el precio y aquí retrocedió un poquito. Aquí, por ejemplo, el origen del movimiento podemos determinar que es aquí y retrocedió un poco más. Muy bien. Retrocedió un poco más, pero al fin, al terminar el tiempo, el transcurso de las velas, realmente sí se nos fue a favor. Borro dibujos. Y aquí, por ejemplo, siempre los stop los recomiendo poner en estas zonas. Por aquí, mínimo anterior, rompe aquí con fuerza. Con esta vela rompe. El precio hace un retroceso. Aquí un ejemplo, hace el retroceso a esta zona que podemos determinar que tal vez sea el 78-88% del retroceso FIBO. Y esta mecha sube un poquito más y posteriormente baja. Aquí podemos ser un poco más conservadores. Yo siempre digo un poco que el stop no hay que ponerlo tan reducido. La mayor parte de gente lo pone un poco aquí. Y no, por ejemplo, tomarlo en cuenta un poquito más arriba o en esta zona. Y en esta zona no es muy posible que nos toque. Pero siempre ir a favor de los rompimientos y esperar el retroceso. A veces los retrocesos uno los cataloga como las trampas. Porque aquí puede determinar uno trampas del mercado. Miren, vean aquí por qué uno podemos aquí determinar que el precio nos hace una trampa. Es un mal análisis realmente. Vean, aquí por la teoría que vemos en algunos posts, en algunos videos de YouTube, aquí uno dice, aquí es doble suelo, ¿de acuerdo? Este es doble suelo y el precio se nos tiene que ir a la alza. ¿Por qué? Porque aquí el precio nos hizo un patrón de doble suelo, aquí el precio nos está haciendo un famoso hombro, cabeza, hombro tal vez, y por ende el precio, todos lo estamos viendo, que el precio se va a la alza. Y ya nos metemos a los canales de YouTube, ya nos metemos a Facebook, ya nos metemos a tantas cosas donde podamos ver qué dice la gente, hacia dónde nos va a ir el precio. Y la mayor parte de gente está visualizando que aquí es un doble suelo, que este doble suelo es un rechazo y por ende se tiene que ir para arriba, pero no están viendo algo anterior. Repito, hay que ver el precio anterior, qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Esto, comento, siempre hay que ver antes. Aquí nos hace doble suelo, de acuerdo, nos hace doble suelo, pero ¿qué hay atrás de ese doble suelo? Hay un rompimiento de un mínimo anterior. Nos rompe con esto y nos vuelve a romper con esto. ¿Y qué hay atrás de este mínimo anterior? Vamos a ver lo que yo les comento. El precio siempre tiene memoria y vamos a ver qué hay detrás de eso. Alejamos un poco el gráfico. Permítame. Bueno, hacia atrás ya no podemos visualizar nada, pero hay algo bien importante también. El precio siempre también se trabaja por medio de simetrías. ¿De acuerdo? Simetrías, ¿a qué me refiero? Que hay que hacer que converjan todo. Por ejemplo, en esta zona. Este es el rompimiento de este mínimo. Muy bien. Este es el rompimiento de este mínimo. Pero atrás hay que ver el escenario atrás. Alejamos un poquito. Y aquí hay otro mínimo. Otro mínimo. ¿Y cuál fue la ruptura de ese mínimo? Esta vela. Véanla. Esta vela fue la ruptura de este mínimo anterior. Entonces también por ende este es el retroceso para poder seguir cayendo. Entonces aquí ya tenemos dos rupturas. La ruptura de este mínimo con esta vela y este mínimo con esta vela. Entonces tenemos dos movimientos que ya fueron rotos a la baja, dos mínimos rotos. ¿Y qué pasa aquí? Que no hay un máximo roto. Aquí hay un máximo que intentó romper con esta mecha. ¿Y qué pasa? Que tal vez en el último segundo se nos regresó y nos hizo este mechonazo. Y esto sí se le puede llamar una trampa, pero una trampa ante una mala operativa o ante ser uno apresurarse al movimiento. Porque realmente esto no pudo haber sido una trampa si nosotros hubiéramos esperado el último segundo de la vela.
¿Por qué? Porque a lo mejor un segundo antes de que esta mecha se formara, tal vez era un cuerpo contundente. Y uno hubiera pensado, este cuerpo me rompió este máximo. ¿Y qué va a pasar? Vámonos a la alza. Y realmente no. Uno no esperó la terminación de esa vela y solamente fue el retroceso. Estos dos máximos solamente fueron los retrocesos de ¿cuál? De esta ruptura, de este mínimo y de esta ruptura, de este mínimo. Entonces realmente el precio, las trampas las pone uno, las trampas las pone su mala operativa de uno mismo y el mal análisis. Vamos. Espero que todo esto, lo que les estoy mostrando en este pequeño tiempo, en este corto tiempo, sea de ayuda. Entonces, repito, siempre hay que ver escenarios anteriores. Si vemos un rompimiento, adelante, hay que ver el rompimiento, pero hay que ver qué está pasando atrás de ese rompimiento. Si hay un movimiento anterior a ese que todavía falta pagar. Por ejemplo, si estamos viendo un rompimiento alcista, de acuerdo. Pero vamos a ver si hay un rompimiento bajista anterior y visualizar cuál de los dos movimientos, tanto bajista y alcista, que se están suscitando en ese mismo movimiento, tiene más fuerza a venirse a favor alguno de los dos. Muy bien, porque por ejemplo, aquí ya el tiempo ya vamos a visualizar un poco más atrás lo que es el movimiento. Y por ejemplo aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí igualmente, este es un máximo anterior. Rompe, ¿de acuerdo? Aquí rompe, hace el retroceso. ¿Y dónde hace el retroceso? Al origen del rompimiento. Este es el origen del rompimiento. Cae y se va para arriba. Muy bien. Y aquí, por lo regular, repito, uno siempre piensa, me rompe, chin, ¿y qué pasa? Se me vino abajo. Y esto, por ende, dice uno, una trampa del mercado. No es una trampa del mercado. Solamente fue el retroceso del rompimiento que en un inicio efectivamente lo habíamos analizado bien, pero la trampa del mercado la puso uno mismo, pensando que el precio al momento de romper sí iba a venir a la alza, y realmente no fue así, se vino a la baja. Y aquí sí, las personas que esperan y son pacientes a tomar un mejor precio llevan mejor beneficio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí podemos visualizar algo. Aquí es donde yo siempre digo, los precios hay que analizarlos más a profundidad. Vea, trazamos máximo y el mínimo. Este es el máximo y este es el mínimo. El precio rompe aquí y el precio aquí como que intenta romper, pero realmente lo anula un poquito con esta vela envolvente y dice, ¿sabes qué? No te vas para abajo, te tienes que venir un poquito más al precio arriba. Aquí hace un máximo anterior a este, el precio retrocede y rompe aquí. Aquí hay dos opciones. Una, o pensamos que el precio va a caer y entramos en esta zona en venta y tomamos estos pips, este precio a favor, pensando que el precio va a seguir bajando, o cerramos aquí y nos metemos en compra a favor del movimiento, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa en esta zona? Hay que analizar el precio atrás. Nos rompe, sí nos rompe, pero hay que ver el precio anterior. Esto fue el mínimo anterior y el precio lo respeta en esta zona y no lo rompe. No lo rompe. Entonces, por ende, aquí sí podemos ver y visualizar que este precio, esta ruptura, tiene la mayor parte y fuerza a la alza. Entonces esperamos retroceso y vámonos para arriba. Más sin en cambio, si el precio en esta zona me hubiera roto con fuerza aquí, entonces podemos más que nada visualizar que este movimiento solamente fue el retroceso de este rompimiento. Y aquí sí, vámonos y nos montamos a una venta fuerte. Pero recuerden, el precio hay que visualizarlo en temporalidad más profunda. No solamente quedarnos en este rompimiento. Solamente quedarnos en ese rompimiento. No solamente con decir ya rompió aquí y vámonos a la alza. ¿Por qué? Porque el precio, aparte de que rompió, tiene que completar un ciclo. El precio siempre se mueve por ciclos y hay que esperar un retroceso. Y aparte de este retroceso hay que visualizar un contexto más amplio. ¿Cuál es el contexto?
el mínimo anterior. Si el mínimo anterior realmente fue roto con fuerza a la baja aquí, entonces decir no, para mí este rompimiento fue falso. ¿Por qué? Porque yo veo más fuerza este rompimiento a la baja, y aparte de tener más fuerza, tal vez el precio le toque bajar más. ¿Por qué le toque bajar más? Porque tal vez puede llegar a tocar este mínimo anterior. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque aquí me lo respetó. Entonces hay que ver un poquito de contexto. Trazar las líneas. El precio respeta aquí. Rompe aquí. Retrocede. Y entrar en ese retroceso y adelante. Pero más sin en cambio el precio me hace esto. Y me rompe aquí también. Aquí tenemos dos rompimientos. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué movimiento ya se cumplió? Por ejemplo, aquí tal vez el otro máximo esté en esta zona. Y este rompimiento venga a tocar este máximo. Y tal vez este máximo que rompió, el mínimo anterior estuvo aquí. ¿Y qué pasa? Pues el precio se va hacia donde tiene más probabilidad el precio a subir más. Este fue el rompimiento y el precio hasta acá hay un máximo anterior. Siempre el precio se va a buscar el nivel más alejado cuando hay un rompimiento claro. No porque respete y porque este movimiento fue un poco más alejado va a ir a visitar ese movimiento, no, sino siempre y cuando tengamos una confirmación. Muy bien. Bueno, espero sea de utilidad esta explicación, un poquito de lo que es determinar los rompimientos en base a los retrocesos también, cómo medir los retrocesos ante esos rompimientos y cómo poder visualizar posiblemente las trampas del mercado, que repito, no son trampas que el mercado pone, son mismas trampas que uno se las pone al analizar y tener un poco de operativa y de análisis mal realizado. Bueno, sin más por el momento, su amigo Lexer, hasta luego.